estamos entonces con Francisco Marín, que está escritor, por cierto, ya tiene varios libros, y este libro especial, y para mí por lo menos ¿Cuál libro? Se llama El asesinato de Pablo Neruda. O sea, la teoría que tiene Francisco Marín, está mostrándolo ahí Hassan, es que Pablo Neruda no murió por causas naturales, tenía una enfermedad, sino que habría sido asesinado. Y bueno, queremos conocer cuál es, por qué esta opinión o por qué tiene esta teoría, si no es opinión. Esta teoría, Francisco Marín, digamos, y en qué se apoya, y bueno, pues si ustedes quieren, vamos a conocer un poquito la investigación que hizo. Don Francisco, muchas gracias por haber aceptado la invitación de nosotros, bienvenido a La Voz de los que Sobran, y la pregunta como que nace sola, ¿no? ¿Por qué usted decidió hacer este libro, uno? Y dos, ¿por qué usted cree que Pablo Neruda fue asesinado y no murió de causas naturales como se dice normalmente, digamos? Ya, bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en La Voz de los que Sobran. La verdad de las cosas es que este trabajo tiene mucho tiempo de investigación, o sea, son 13 años de investigación. Yo escribí el reportaje Neruda fue asesinado en la revista Proceso de México en 2011, precisamente el 8 de mayo de 2011 se publicó, y esta investigación que provocó impacto mundial y que contenía la entrevista al chofer de Neruda, Manuel Araya, que falleció el año pasado, lamentablemente, determinó la presentación de una querella criminal por parte del Partido Comunista el 31 de mayo del mismo año 2011, que ese mismo día fue acogida a trámite por el juez Mario Carroza. En ese artículo se cambiaba un poco toda la historia que se había construido en torno a la muerte de Pablo Neruda. Hasta ese momento se decía que Neruda había abandonado su cargo de embajador en Francia, aquejado de una grave enfermedad que era cáncer a la próstata, y que se había retirado prácticamente a sus cuarteles de invierno a esperar la muerte aquí en Isla Negra, y bueno, agudizado por el golpe militar, la pena y qué sé yo, había sido internado en la clínica Santa María el 19 de septiembre del 73, y 4 días después había muerto, entre de cáncer y de pena. Más o menos esa era como la versión que había. Y a mí, de verdad, nunca me calzó esta historia, porque qué curioso que justo 12 días después del golpe militar pudiera morir Neruda. El 11 de septiembre moría Allende, unos pocos días después moría Víctor Jara. Que tú escribiste un libro precisamente sobre la muerte de Allende, diciendo que no fue un suicidio, sino un asesinato, ¿cierto? Entonces hay una línea en la investigación. Sí, escribí el libro con el doctor, una eminencia mundial de la medicina forense, que es el doctor Luis Rabanal, que hasta hace poquito era vicepresidente de la Asociación Mundial de Medicina Legal, y tiene muchos paralelos con la muerte de Neruda. No es posible detallarlos todos ahora, pero las personas, algunas que participaron en los montajes y todo. Bueno, la investigación mía ha ido así, ha ido en paralelo en la investigación judicial. Yo he publicado numerosísimos reportajes de cada uno de los temas de la investigación judicial, sobre todo los he publicado en Proceso de México, algunos también en Chile, sobre todo en El Ciudadano, pero esta es una investigación que conoce el caso por dentro. O sea, muchos de mis reportajes que están anexados al expediente de la causa. Por ejemplo, hay un elemento que no ha sido conocido en Chile, que es la participación eventual del químico Eugenio Berríos en el crimen de Neruda. Yo publiqué así como en 2017, por ahí, en Proceso, el artículo La pista química, que está en el expediente de la causa, que fue solicitado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que se analizara lo que se señalaba en ese artículo, pero ahí viene un audio donde el químico Berríos señala claramente, es un audio de 1991, porque Berríos empezó a grabar sus conversaciones, fundamentalmente telefónicas, y esta es una conversación que tiene por teléfono con el ex agente de la CNI, de la DINA, Manuel Pérez Santillán, alias Tata. Y en esa conversación Berríos le dice que tiene una historia que es de película, que esto data de 1973, cuando él le entregó algo al coronel Haro, que trabajaba con el general Baeza, y después un avión partió y uno se quedó abajo. Entonces, un químico que es principal, agente de crímenes químicos de la dictadura, que le entregue algo en 1973
a quien era el interventor de la Policía de Investigaciones, que participaba también en el montaje de la tesis del suicidio de Salvador Allende. No olvidemos que el general Baeza asume la investigación el mismo 11 de septiembre de 73 y el 20 de septiembre es el que entrega la versión oficial del suicidio. Bueno, y yo fui sacando, investigando quién era este coronel Haro a quien le había entregado el tema. Y el coronel Haro es Jorge Haro Confalonieri, coronel de ejército, que realmente era el operador de este tema de muchas, digamos, situaciones que terminaron en crímenes. Bueno, y así, el caso, bueno, y una de las cosas más importantes que viene en este libro, porque es una increíble cantidad de revelaciones de antecedentes, que todos recordaremos que en febrero del año pasado se entregaron los informes del panel de expertos a la jueza que lleva la causa, y son fundamentalmente los laboratorios de ADN antiguo de la Universidad de McMaster de Hamilton, Ontario, Canadá, y de la Universidad de Copenhague, donde, bueno, nunca se dio a conocer los resultados. Solo se conoció un poco la versión de la familia de Neruda, que decía que ratificaba la tesis del homicidio, y se conoció sobre todo un artículo que publicó el New York Times el mismo 15 de febrero del 2023, donde se contenía una entrevista al matemático Charles Brenner, que era miembro de este panel de expertos, y donde se decía que se había tenido acceso al resumen de lo obrado por el panel. Pero lo que no se decía, que el resumen que existe en el expediente de la causa y que fue realizado por Brenner, y esto estoy consciente que esto es algo muy importante y de interés judicial e comunicacional, y yo diría internacional. El resumen que citó Brenner, que citó el Times, está en el expediente. Si lo puedes ver, Hassam, está en la última página del libro como anexo. Sale el resumen ejecutivo. Lo último, nada más que lo último. Neruda sabía. Claro, sale el resumen. Anexo, el apócrifo resumen ejecutivo que no firmó el panel de expertos. Claro, mira, si te fijas al final, ese es tal cual como está en el expediente judicial, y nos viene con la firma de todos los que salen los expertos, de Debbie y Henrik Poinar. Firmado por Cristiana Arancibia Ramírez, jefe de división de infraestructura y logística, pero no de los demás. Claro. Entonces, este resumen fue preparado por Brenner y fue filtrado a la prensa, pero no está firmado por los expertos. Y de hecho hubo una discusión muy grande entre Brenner y Henrik Poinar el 15 de febrero. Todo esto absolutamente desconocido y no ha aparecido en ningún medio de prensa, ni nacional ni internacional. Solamente aparece ahora en este libro, yo lo estoy comentando. Una discusión tremendamente importante en el cierre del panel entre Dr. Poinar de McMaster, Canadá, y Brenner. Y Brenner ninguneaba las conclusiones del laboratorio de McMaster, que señalaban que, bueno, habían encontrado la cepa Alaska E43 de la bacteria Clostridium botulinum en un molar estéril de Pablo Neruda, que implicaba que había sido inoculado en vida, no era producto de una contaminación post-mortem. Y bueno, él decía, Brenner, y sale en el artículo del Times, que esto se podría deber a que Neruda comió pescado podrido o algún otro elemento en mal estado y se contaminó con esa cuestión. Como que ninguneó, y eso es lo que sale en el reportaje. Pero lo que no sale en el reportaje es que el informe que ellos citan es un informe que no viene firmado por los expertos. No es un informe que concluye el panel. Lamentablemente este panel, y aquí también se explica en el libro, viene con muchos informes. Viene con el informe de McMaster, viene con el informe de Copenhague, viene con un informe conjunto de los peritos revisores Romilio Espejo, Premio Nacional de Ciencias de Chile, con la doctora experta genetista forense y microbióloga postdoctorada en el Instituto Max Planck, María Paz Weissar. Y lo más importante, en este libro se da a conocer en forma exclusiva el informe de la doctora Weissar, donde da a conocer que digamos, en la muerte de Neruda y en la existencia de este Clostridium botulinum, que es de una cepa considerada arma química, hubo intervención de terceros. Eso es lo que señala el informe de la perito revisora del panel. Entonces, la teoría que
tú te inclinas es que Berríos habría generado este Clostridium botulinum, esa toxina, y se la habrían inoculado, ¿quién? ¿Dónde? Ya, mire, yo, así como... O en el hospital, o sea, en la clínica, en la casa. Sabemos, yo he escuchado también lo de Manuel Araya, pero ¿quién se lo habría, que era su chofer, digamos? Sí. Pero que era traidor, ¿no? Eso es lo que se dice. No, estamos hablando eso del caso Frey. Ah, no. Perdón, no era el de Frey el que decía. Perdón, sí. Es un error que corrijo. El chofer de Frey se decía, de Frei Montalva, se decía que podría haber sido traidor. Pero en este caso, ¿quién se lo habría y cómo a Pablo Neruda se lo habría entregado? O sea, se lo habría hecho comer esta toxina. Ya. Mire, o sea, el tema así de mi investigación es que yo solamente, y me lo han comentado las pocas personas que han leído el libro, porque está recién saliendo, o sea, yo vengo de la escuela de la revista Proceso de México y que saqué todo este reportaje, entonces nosotros no hacemos como especulaciones, nosotros solamente aportamos elementos que están comprobados. Entonces, lo que sí está comprobado es que yo no puedo decir quién mató a Pablo Neruda, eso tiene que ser materia de la investigación judicial, pero sí puedo decir que existe ese audio de Berríos que lo implica y además hay un seguimiento en el libro de todo lo que hacía Berríos en, digamos, no todo, pero cosas que estuvo haciendo los primeros días y meses después del golpe militar. Entre ellos hay un relato de Roberto Time, que era uno de los jerarcas de Patria y Libertad, que señala que vio en noviembre del 73 a Berríos en el comando, digamos, de la DINA que había estado, que se armó en la que era Dirección de Patria y Libertad en Rafael Cañas, Providencia, donde él vio revisando listados de gente, qué sé yo, haciendo cuestiones operativas a Berríos. Pero en relación a lo que pregunta específicamente de la muerte, mira, esta cuestión estaba totalmente oculta hasta este reportaje de mayo del 2011. Neruda estaba súper bien. Neruda estaba súper bien de salud. Neruda tenía programado un vuelo para el 24 de septiembre del 73 que lo había enviado el embajador de México, o sea, el presidente de México, Luis Echeverría, y la misión y esto todo ratificado en conversación con el embajador Martínez Corbalá, que también presentó una declaración judicial y además estaba en un libro y está súper documentado, pero hasta el momento estaba súper ocultado. El 13 de septiembre del 73 se inauguraba la exposición Carrillo Gil en el Museo de Bellas Artes con los más grandes exponentes del muralismo mexicano, Diego Rivera, Clemente Orozco y Alfaro Siqueiros. Neruda había sido promotor de esa exposición. Por razones obvias, el golpe militar, eso no se pudo llevar a cabo. Entonces, el gobierno de México tenía dos motivos fundamentales para enviar un avión a Chile. Porque recordemos que México rescató a la familia de Salvador Allende en un vuelo del 15 de septiembre del 73. Y en la embajada mexicana había mucho asilado. Entonces, el presidente de México, me lo contó el propio embajador Martínez Corbalá, le pregunta, ¿corre riesgo la vida de Neruda? Sí, corre riesgo. Ya, perfecto. Llamó en ese momento a su jefe de Estado Mayor y pidió un avión, y tenía que ser un avión de gran tamaño. Creo que era un DC-8 y de Aeroméxico. Y para llevarse los cuadros de los muralistas que venían enmarcados entonces, y para llevar a Neruda y otras personas más que había que sacarlas de la embajada. Entonces, el embajador fue a buscar a Neruda a la Clínica Santa María el 22 de septiembre del 73. Yo hice una conferencia entre Manuel Araya, que digámoslo, es todo lo contrario a un traidor. Manuel, sí, no, pero digo en el caso así para hacerla, yo sé que tú lo hiciste la grabación, pero Manuel Araya es una de las personas más excepcionales que he conocido, porque él luchó 38 años, luchó toda su vida para que se supiera esta verdad y tocó todas las puertas hasta que un día mi amigo Cosme Caracholo, pescador de San Antonio, los dos eran de San Antonio, me dijo, estoy con el chofer de Neruda, y dice que lo mataron. Y ahí me fui para allá y ahí parte toda esta historia del caso Neruda. Bueno, fue a buscar el embajador el 22 de septiembre a la Clínica Santa María a Neruda, y Neruda le dice, lamentablemente le dice que no se va ese día. Estaba el avión en el aeropuerto Pudahuel esperando y dice que no se va. ¿Y cuándo se va, don Pablo? El lunes 24. Y ahí fue el gran error de Neruda. El 23 fue Matilde Urrutia con Manuel Araya a buscar cosas a su casa de Isla Negra, porque ya se sabía que la casa de acá de La Chascona había sido allanada, quemada, inundada, como serían todas las casas de Neruda. Y entonces fueron, y ese mismo 23 de septiembre a las 4 de la tarde, cuando Neruda solo estaba acompañado de su hermana Laurita,
Laura Reyes, entró un señor con delantal de doctor, mientras Neruda dormía, le levantó las cubiertas de la cama y en el estómago le inyectó algo. Entonces, en ese momento se empeoró Neruda. Llamó por teléfono a la Hostería Santa Elena de Isla Negra y se comunicó, bueno, fueron a buscar, la hostería está casi cerquita de la casa de Neruda, fueron a buscar a Matilde y a Manuel Araya, y ahí Neruda le dijo, bueno, esto les contó que lo habían inyectado. Entonces fueron muy rápido en su Fiat 125 que manejaba Manuel Araya, y algunas de estas cosas salen en las memorias de Matilde, Mi vida junto a Pablo. Y ahí lo encontraron así afiebrado, rojo, con una mancha de color rojo en torno a la inyección en el estómago del porte de una moneda, dijo Manuel Araya. Y mientras se lavaba el rostro, porque había dormido muy poco, qué sé yo, se secaba la cara y entró a la habitación, porque ellos estaban... Es otra cosa importante. Neruda no estaba con unidad de cuidados intensivos, ni unidad de tratamiento intensivo. Neruda no estaba ni siquiera conectado a suero. Neruda estaba en un departamento de la Clínica de Santa María. Un departamento quiere decir una pieza con baño y un hall de entrada. En ese hall de entrada estaba siempre Manuel Araya custodiando que nadie entrara, y además estaba terminando sus memorias. Hay numerosos relatos de los embajadores suecos, de Aída Figueroa, de amigas de Neruda, de Homero Arce, que era el secretario de Neruda, que cuenta que Neruda estaba terminando las memorias, y de hecho las terminó ahí, en la clínica, o sea, estaba bien. Entonces, a las 4 de la tarde del domingo 23 le ponen esta inyección, poco después llega Manuel con Matilde, y a Manuel le dicen, ¿saben que hay un remedio que le puede salvar la vida y no lo tenemos en la Clínica Santa María? Por favor, tiene que ir a buscarlo en una farmacia que está en Vivaceta. Pero ¿cómo si nosotros estamos pagando mucho dinero, esta clínica es la mejor, cómo no van a tener el remedio? Le dice Manuel Araya. Dijo, pero no lo tenemos y necesitamos que alguien vaya a buscarlo. Y Manuel Araya, presionado por las circunstancias, sale en su vehículo y poco después es interceptado en Santa María, Vivaceta, es interceptado por 2 vehículos, qué sé yo, lo golpean con cachapistola, qué sé yo, lo secuestran, le dan un balazo en una pierna, que era visible todavía las heridas, lo llevan a una comisaría de calle Carrión, porque estos eran carabineros, y de ahí se lo llevan al Estadio Nacional. Y lo más importante es que mucho de toda la investigación que he realizado se ha ido comprobando que todo lo que señalaba es cierto. Hay un documento en el expediente de la causa que, curiosamente, siendo el año 73, está en computador, en teclado de computador. ¡Wow! Y lo que implica participación extranjera en este tema, de todos los fichajes y todo, que dice que Manuel Araya, de entre los listados de los detenidos del Estadio Nacional, Manuel Araya, chofer de P. Neruda. Ese es el delito por el que está preso ahí. Bueno, hay muchas cosas. Nosotros hicimos una investigación también muy científica, y ahí, bueno, también hice muchas entrevistas al doctor Rabanal, con quien escribí el libro de Neruda, y que da cuenta, bueno, que en el fondo también analizamos los informes médicos de Neruda cuando estaba vivo, la radiografía de la pelvis, los exámenes de sangre, fosfatasas ácidas, y ninguno de ellos da cuenta que Neruda tenía metástasis. Cuando hay metástasis cancerosa, las fosfatasas se alteran, estas eran normales. Cuando hay cáncer de próstata, esta se extiende a la pelvis, pero la radiografía de la pelvis está normal. Pero lo más importante, y esto no lo hizo, y como muchas otras cosas que no hizo la investigación judicial y nosotros sí hicimos, descubrimos las razones por las cuales él estuvo internado en el Hospital Cochin de París cuando fue embajador. 2 internaciones que nosotros registramos, que aparecen en el expediente de la causa, las fichas de ingreso, y aparecen unos códigos y unos diagnósticos de ingreso. Bueno, nosotros descubrimos cuáles eran los códigos. Aquí en enfermedades correspondían según una clasificación internacional de enfermedades, y también citamos la que sí salía mencionada, y ninguna de las 2 corresponde a cáncer. Salía en una de ellas úlcera gastroduodenal. Entonces, también analizamos mucho cómo se construyó el certificado de defunción. El certificado de defunción no tiene ninguna relación con la realidad. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Es una fabricación ficticia. El certificado de defunción fue elaborado el 24 de septiembre de 1973, un día después de la muerte, por un doctor que no estuvo presente al momento de la muerte de Neruda,
y que inventó una enfermedad que nunca padeció Neruda, que fue caquexia. La caquexia es un extremo, generalmente que sufren enfermos de cáncer, que cuando están en los huesos y que precede a la muerte. Y en el expediente de la causa se consigna un informe del INTA. ¿Entrevistaron a ese doctor que hizo ese certificado con caquexia? Está fallecido, doctor Roberto Vargas Salazar. Ya, nadie no pudo hablar con él. No, porque él falleció en la década del 80. En tiempo de dictadura. Sí. Y bueno, él era el médico tratante, yo no quiero juzgar nada, pero yo en el fondo yo solamente expongo los antecedentes. Sí. El certificado de función dice que tenía caquexia, y la investigación comprueba que no tenía caquexia. Eso lo vengo sosteniendo en mi primer libro que escribí en Editorial 8 Libros, El doble asesinato de Neruda, en coautoría, en todos mis reportajes, y ahora en 2017, en el panel de expertos, porque han habido varios paneles, 3 paneles, el 2017, el panel de expertos dice que Neruda no tenía caquexia y que no murió de caquexia. Entonces, no es que esto es una teoría que a Neruda lo mataron. Yo tengo la conciencia que en el fondo... O sea, tienes el pleno convencimiento. La convicción que acá se aportan los elementos globales de que Neruda fue asesinado. No es así como... Ya, perfecto. Sí, está muy bien. Oye, tenemos que hacer vamos terminando. La información del libro. Eso. ¿Cuándo se lanza? ¿Dónde se lanza? ¿Quiénes participan? Micrófono, por favor, para aquí vamos a mostrar el afiche, nos dice la directora, para que tú también nos cuentes dónde y aquí está, mira. ¿Cómo? Cuéntanos. Mire, tenemos así, Francisco. Me siento muy contento por esto y muchas gracias también a usted por el panel que presenta este libro. Tenemos a la doctora Gloria Ramírez, que es la ex coordinadora del panel internacional de expertos del caso Neruda. Perfecto. Por 5 años coordinadora del panel internacional de expertos. No ha hablado y ahora va a presentar este libro. Está la abogada, sobrina nieta de Neruda y abogada del caso Neruda, que fue la que redactó la apelación, porque este caso se había cerrado en septiembre del año pasado y hubo una apelación que fue rechazada en primera instancia por la jueza Paola Plaza, pero que la Corte de Apelaciones de manera unánime en febrero de este año sí ordenó reabrir la causa, la investigación, Paola Reyes, y está el destacado también, bueno, todos destacadísimos, Paola, la doctora, y el... Jorge Molina, periodista de investigación, experto en crímenes químicos, autor del libro Crimen Imperfecto, donde analiza el asesinato de Frey y la vida del químico Berríos. También hace poco publicó el libro Chile Narco, ahora es investigador de interferencia, antes trabajó en La Nación. ¿Estuvo acá? Lo entrevistamos alguna vez acá también. En la época, el por Mostrador. El libro Chile Narco. Chile Narco, él estuvo acá. Nos abrió... Esto es mañana 31 de agosto a las 12 horas en la sala máster de Radio Universidad de Chile, ubicada en... Miguel Claro, 509 Providencia. Sí. ¿Puede ir cualquier persona? Sí. Cualquier persona que quiera ir al lanzamiento del libro, escuchar a estos expertos, puede ir mañana a las 12 a Miguel Claro 509, la sala máster de la Radio Universidad de Chile en Providencia. Entrada liderada, es aliada nuestra, así que entrada liberada y vino de honor. No vayan por el vino, vayan por el libro, sean cultos. Los invitamos entonces mañana al lanzamiento del libro de Francisco Marín, El asesinato de Pablo Neruda, con 3 expertos que está haciendo este panel, y sabemos que Francisco él nos contó 13 años haciendo la investigación respecto del eventual asesinato de Pablo Neruda, y la causa sigue abierta. Entonces, muchas gracias. ¿Tú quieres decir algo como mensaje final a esa cámara? Agradecer a la editorial Seibo, que creyó en este proyecto, y también en el de Allende, Autopsia de un Crimen. Es importante que existan estas editoriales que den espacio. Agradecerle nuevamente a ustedes. Y invitarlos para mañana, y si no pueden ir mañana, invitarlos a que conozcan este trabajo, que realmente pienso que para mí, creo que es muy importante para el país también, porque todos creerían que es ficción lo que se señala ahí, porque es una historia increíble, pero realmente todo lo que se señala está documentado. Muchas gracias, un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional,
que yo siento que necesita saber el Chile que tenemos. El que existan medios, espacios como La Voz de los que Sobran. No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. No solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.